Pues los mismos clientes o prospectos a clientes de muchas ciudades de Estados Unidos nos dicen: acérquense a nosotros, necesitamos un centro como el de ustedes aquí. Existe una posibilidad de invertir más si tienes interés en obtener un tipo de visa de inversionista. Ya lo validamos con nuestro abogado de inmigración. Habría que invertir nada más cantidades más fuertes para poder tener una inversión sustanciosa dentro del negocio y un rol un poco más activo. Uno de los fondos o esta empresa que nos acompaña como socios de crecimiento también adquiera un negocio ya existente, un taller que ya está operando y que queramos ir, transformarlo, meterle nuestra marca, nuestro conocimiento, nuestra tecnología para hacerlo funcionar, pero buscaremos siempre participar con rendimientos similares. ¿Te gustaría invertir en una empresa en crecimiento con un marketing disruptivo y obtener rendimientos en Estados Unidos en dólares que pudieran superar anualmente el 30%? Claro que sí, cuéntame más. ¿Tengo que participar? Pues mira, nosotros, o mejor dicho, en Comprando América hemos decidido abrir a la inversión de terceros una empresa propia, una empresa, en este caso, que me tiene aquí en Estados Unidos desde hace más de 20 años, con una idea más que comprobada, un negocio muy noble que se ha mantenido a pesar de múltiples recesiones, de múltiples crisis, y que ha subsidiado la apertura de otros negocios, y aún así, ahí está. Entonces, a pesar de las dificultades, ha tenido las grandes bondades de mantenerse en el mercado. Definitivamente, como decía, tenemos una idea comprobada. Y pues en este negocio que ofrece servicios, en este caso de mantenimiento a unidades de carga pesada, pues hace 4 años decidimos crear redes sociales muy disruptivas, hablando de ciertos servicios de nicho del que nadie estaba hablando hasta ese momento. Esto se volvió muy relevante para la audiencia, para la industria, y en estos momentos, pues los mismos clientes o prospectos a clientes de muchas ciudades de Estados Unidos nos dicen: acérquense a nosotros, necesitamos un centro como el de ustedes aquí. Y entonces hemos decidido crear, como ya lo comentábamos en episodios anteriores, pues una especie de fondo de inversión en el que las personas puedan participar invirtiendo como socios de crecimiento de este negocio. ¿A qué me refiero? A que necesitamos levantar, y lo digo con toda transparencia, varios millones de dólares para abrir varias sucursales, varias nuevas locaciones o ubicaciones de este negocio, y participando en él como socios, pues obviamente obtienes un rendimiento del negocio mismo. Pero además, yo, como lo hemos diseñado junto con nuestros abogados y contadores, es que funcione básicamente como el financiamiento de una torre de departamentos. Entonces, las torres de departamentos en México, normalmente el terreno está aportado por el dueño. Entonces el desarrollador lo que hace es empezar una preventa, se monta una oficinita móvil, tiene una maqueta y empieza a ofrecer el proyecto. Entonces los primeros compradores tienen un descuento importante por estar en preventa, pero con ese dinero se empieza a construir. Con ese dinero se obtiene el préstamo bancario, el crédito, para poder construir el resto del edificio, y entonces es cuando se ponen a la venta después los departamentos, pero ya con otro precio. En construcción ya tiene otro precio, y cuando terminas ya tienen otro precio. Entonces existen plusvalías. Y en este caso, al igual que las torres de departamentos, ¿tienes un mercado secundario a quien venderle esas acciones? Entonces, mi sueño y el sueño de nuestra empresa y el sueño de muchos clientes es ser dueños de un negocio como este, de un centro de servicio. Entonces, nosotros lo que buscamos es que un porcentaje de cada uno de los centros de servicio, los dueños sean los mismos clientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú participas como inversionista. Vamos a suponer que tú y un grupo de personas participan como inversionista, como socio de crecimiento. Armamos el taller buscando un bien raíz que sea apto para esto. Ya tenemos uno
de hecho, inclusive rentado a largo plazo en el área de Dallas, en una ubicación premium para este tipo de servicios. Y pues lo que hacemos es armar el negocio en ese real estate, en ese bien raíz. Armamos el negocio, lo arrancamos y gradualmente tú como inversionista te vas desinvirtiendo, vendiéndole algunas acciones a los clientes. Entonces, yo abro el negocio, yo lo administro, yo lo controlo, yo me aseguro que todo esté de acuerdo a lo planeado. Cobramos un fee, obviamente, por hacerlo. Hay una regalía porque hay un contrato de licenciamiento con nosotros. Nosotros mantenemos una participación minoritaria en el negocio para controlarlo y tener la responsabilidad legal. Y tú como inversionista nos financias la apertura de esa ubicación y después vamos gradualmente vendiéndole acciones de ti hacia, en este caso, el cliente. Y con eso obtienes una plusvalía interesante, que al final esa plusvalía tú puedes decidir quedarte con un porcentaje de acciones, pero vamos a suponer, por hacer números o cálculos muy sencillos, imagínate que tú inviertes $100, al final del día yo te ofrezco una plusvalía porque las acciones que tú adquiriste con esos $100, pues las vas a vender a un precio mayor. Entonces, si las vendieras todas, pudieras recibir 130, 140, 150. Tienes un rendimiento que puede ser muy importante. Pero también tú pudieras decidir, no, en efectivo devuélveme nada más 110. Con eso estoy contento. Y las últimas acciones no las vendas, me las quiero quedar para el largo plazo. Entonces vas a obtener rendimientos del funcionamiento del negocio. Y el tercer rendimiento que pudieras obtener es que si crecemos como lo tenemos pensado y tenemos múltiples ubicaciones por Estados Unidos de aquí a 5 años, pudiéramos vender prácticamente todas las ubicaciones a algún fondo de capital que pague un múltiplo superior a nuestra inversión. Entonces ahí tendrías la oportunidad de tener un tercer rendimiento. Si tú dices, no, yo lo que quiero es rendimiento rápido, bueno, pues en menos de un año tenemos que vender tus acciones. Nosotros tenemos incentivo a que las vendas porque a nosotros nos conviene muchísimo que el cliente mismo sea socio, porque con eso garantizamos, número uno, tener un cliente por mucho tiempo. Compramos su lealtad, inclusive él compra su lealtad, más inteligente todavía el esquema. Y número dos, también se vuelven promotores. En este tipo de negocios y en este negocio nuestro, pues hemos crecido mucho a base de recomendación. Toda la vida nos hemos mantenido a base de recomendación. Imagínate que esa recomendación ahora venga porque además soy socio. Tengo mucho incentivo a recomendar el negocio porque quiero que me vaya bien a mi inversión personal. Claro. ¿No? Entonces, pienso que el esquema está diseñado para garantizar las ventas. Además, que el trabajo de redes sociales es muy fuerte, es muy potente y tenemos mucha reputación. Entonces, imagínate que el año pasado mantuvimos un promedio de 10 a 12 millones de visualizaciones mensuales. Este año ya hemos llegado a picos hasta de 21 millones y con estrategias que estamos siguiendo, pues esperamos seguir contando con este tipo de viralidad que obviamente la aprovecharemos para después hacer publicidad muy puntual en cada una de las ubicaciones. En este caso, estamos prácticamente listos para recibir inversión en Dallas. Nos demoramos meses estudiando el caso desde el punto de vista legal y fiscal para que fuera lo más conveniente y viable para el negocio, para los inversionistas, para los clientes. Ya lo tenemos luz verde para arrancar aceptando pues aportaciones y debo decir que el ticket mínimo aquí para para participar en esta empresa, en este grupo de socios de crecimiento es de $100,000. Existe una posibilidad de invertir más si tienes interés en obtener un tipo de visa de inversionista. Puede ocurrir también. Alguien me lo preguntaba. Ya lo validamos con Tomás Reséndez, nuestro abogado de inmigración, y nos comentó, pues sí,
Habría que invertir nada más cantidades más interesantes, más fuertes, para poder tener una inversión sustanciosa dentro del negocio y un rol un poco más activo. Entonces, puedes tener aquí la participación como un limited partner, digamos, como un socio solamente inversionista pasivo para obtener rendimientos, pero también pudieras participar un poco más activamente con una inversión más alta y obtener una visa. ¿Y cuál es el mecanismo para invertir a alguien que está en México que dice, eso me gusta? Porque es una pregunta frecuente. Te mando el dinero, abro una empresa, o yo abro una empresa, una cuenta de banco y entonces desde ahí transfiero. ¿Cuáles son los mecanismos para alguien que quiere invertir en esto? Es bien importante que en todas las inversiones que se realicen y hagas en Estados Unidos tengas siempre trazabilidad, independientemente de vayas a operar o querer obtener una visa o no. Pero siempre la trazabilidad dará más confianza para evitar también meternos en problemas de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, te pones en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea en las mías personales de edmundotreviño.usa o las de Comprando América. Agendamos una cita, podemos platicar al respecto. Te puedo dar, y lo hago a título personal, muchísimo más detalles. Y entonces dices, quiero participar. Bueno, es importante que los fondos vengan de una cuenta bancaria, obviamente tuya, en México, o inclusive hay personas que ya tienen fondos o depositados en alguna cuenta bancaria en Estados Unidos a su nombre. Es válido. Puedes decidir hacerlo a título personal, de manera individual, o también puedes decidir crearte tú una LLC que sea la dueña de las acciones que vas a tener en tal... en esta empresa en particular. Entonces, se hace de cualquiera de las dos formas. El abogado o los abogados te van a mandar un cuestionario directamente a ti una vez que tengamos todos tus datos, donde se aseguran que seas pues un inversionista acreditado, que también tenemos un podcast en el que hablábamos de qué es un inversionista acreditado. Les recomiendo que lo escuchen. Y pues en este caso, después de la creación legal de la empresa, de tener los datos, de que todo está en orden, pues se deposita directamente en la misma. Una vez que se reúna el fondo para abrir una ubicación nueva, el fondo o el monto que se requiere es de $1 millón por ubicación, $1 millón por ubicación. La idea es tener a 10 personas participando en esto, o 5 personas de 200,000, etcétera, porque también podrá haber quien le haga mucho sentido invertir un poco más. Una vez que tenemos el fondo, abrimos o trabajamos en la apertura. Demoramos entre 2 y 3 meses para aperturar una nueva ubicación. Dallas va a ser más rápido porque ya tenemos el bien raíz. En algunas ocasiones, teniendo el fondo para la siguiente ubicación, buscaremos el bien raíz en ciudades estratégicas. Tenemos un listado de por lo menos 15 ciudades a donde queremos ir en los próximos 3-4 años. Entonces se elige una de estas basada en la disponibilidad de bienes raíces, y estamos trabajando también con un fondo de bienes raíces que estará quizá en las ciudades clave que no te encontremos un bien raíz, pues crearlo para este tipo de negocios. Y tercero, existe la posibilidad de no crear, en este caso, el negocio de cero en esa ubicación. También existe la posibilidad que uno de los fondos o el fondo o esta empresa que nos acompaña como socios de crecimiento también adquiera un negocio ya existente. Un taller que ya está operando y que queramos ir, transformarlo, meterle nuestra marca, nuestro conocimiento, nuestra tecnología, nuestra ideología para hacerlo funcionar. Pero buscaremos siempre participar con por rendimientos similares. Ok, y entiendo que cuando hablas de adquirir negocios, pues estás adquiriendo también su clientela. Tú insistes mucho en primero el cliente. ¿Me puedes explicar un poco más de cómo piensas cubrir esa parte de primero el cliente? Bueno, pues aquí es bien importante entender que nuestra ideología está en ayudar a nuestros clientes a reducir sus costos de operación. Entonces tendremos que inyectar esa nueva ideología al negocio, ¿no? No, me refiero a que tú hablas de primero el cliente en el sentido de cuando vayas a hacer un venture o un negocio nuevo en Estados Unidos, tener asegurado que vas a tener cubierta la parte de que ya tienes clientes. Yo conozco la parte, me gustaría más bien para que la gente lo escuche, de cómo, digamos que ya tienes de cierta manera comprobado
que vas a tener demanda en estas nuevas ubicaciones? Ah, claro. Bueno, el tema es que las redes sociales nos han dado mucha información. Existen muchos comentarios donde las personas, perdón, nos dicen, pongan una ubicación o una sucursal de ustedes en tal ciudad, y ya hemos identificado esto. Por otra parte, yo he viajado por todo el país porque he tenido la oportunidad de representar y de distribuir por más de 20 años a diversas fábricas mexicanas. Entonces, la búsqueda de distribuidores, y cuando encontramos distribuidores, me han llevado a visitar muchísimos, cientos de centros de servicio, ¿no? Y entonces conozco perfectamente la industria del transporte, que es donde nos ubicamos, digamos nosotros, donde estamos metidos, y pues la conozco muy bien. Sé cuáles son las ciudades clave en donde tendríamos que tener ubicaciones, y muchas de estas ciudades pues no son sexys, no son de las más populares, están en zonas, muchas ocasiones en las que tú no piensas en ellas para hacer negocio, pero en la industria del transporte son muy interesantes por la estrategia geográfica que mantienen. Hay ciertas ciudades de muy poca población, pero de muchos camiones. Entonces, lo conocemos, entendemos las necesidades y entendemos también, insisto, o hemos aprendido a través de las mismas redes sociales también a comprobar que existe la necesidad en lo mismas. Interesante. Y si alguien quiere conocer más de este proyecto, pues que nos mande mensaje. Si quieres participar como socios de crecimiento de una de las empresas de Edmundo, pues mándame mensaje en edmundotreviño.usa. También aquí a través de Comprando América agendamos una sesión informativa. Insisto, el ticket mínimo es de $100,000, pero los rendimientos pueden ser, la verdad, interesantísimos, sobre todo pensando pues que son en dólares. Y nuevamente, que recibirán documentación legal estableciendo pues que son dueños de una empresa en Estados Unidos. Claro. Y en Comprando América seguiremos presentando esta y otras oportunidades. Definitivamente. Dale like, comenta y envíanos por favor tus comentarios, tus preguntas al respecto. Gracias. Seguimos Comprando América. Y les recuerdo, no hay nada más sexy que ganar dinero.